Hola amigas, hola amigos, gracias una vez más por estar en nuestra sintonía de la plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Primero fue la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, fue aprobada el 15 de octubre. Luego la Ley Especial de Ciberdelitos o Ley Mordaza, esa fue aprobada el 27 del mes pasado. Y ayer fue aprobada por la planadora orteguista en la Asamblea Nacional en primera legislatura la reforma constitucional que establece la pena de cadena perpetua en el país. Esta ley sería ratificada en enero del próximo año con el inicio de la siguiente legislatura para su posterior entrada en vigencia. Esta ley, la llamada de cadena perpetua, es una adhesión al artículo 37 de la Constitución Política. Este tridente de leyes punitivas que el régimen orteguista ha promovido en las últimas semanas ha sido catalogada por diversos juristas como inconstitucionales, pues contravienen principios de derechos universales que están consignados en la Constitución Política vigente. Sin embargo, esta ley, ¿verdad?, que ha sido criticada por juristas, por la Conferencia Episcopal en la persona del cardenal Leopoldo Brenes, ayer por la tarde en la Conferencia Episcopal también se pronunció, y la Unión Europea advirtió que habrían sanciones si estas leyes eran aprobadas. Desde el punto de vista jurídico pueden haber muchísima argumentación en contra de estas leyes, pero hoy queremos analizarlo a la luz de la política. Queremos hacer un análisis político de por qué el régimen de Daniel Ortega está empecinado en aprobar, como ya lo ha hecho, estas tres leyes que laceran definitivamente los derechos humanos de las y los nicaragüenses, los derechos universales que están consignados en la Constitución. Para ello hemos invitado al miembro del directorio político de la Unidad Nacional e integrante de la Coalición Nacional, Félix Maradiaga, quien ya está con nosotros y a quien le doy la más cordial bienvenida. Hola Félix, ¿cómo estás? Hola Sergio, bendiciones, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es el análisis político que un dirigente como vos hace de estas tres leyes impulsadas por el orteguismo con su aplanadora en la Asamblea Nacional? Bueno, en primer lugar, como muy bien decía tu resumen, son leyes que contravienen derechos humanos universales y como lo decía el Papa Juan XXIII hace ya muchas décadas, ese tipo de leyes no son ley porque contravienen la ley natural. Es decir, una ley justa no es ley y nuestra obligación moral es a desobedecerla. ¿Por qué el régimen de Ortega hace esto? Bueno, esencialmente el régimen, al sentirse completamente incapaz de poder detener la ola ciudadana que empuja hacia una transformación del sistema político, recurre a su único instrumento de poder, que es el aparato del Estado, la capacidad represiva del Estado. Entonces, cuando los dictadores, aún en sociedades bastante autoritarias,
sienten que tienen cierto control de la población, que tienen cierta popularidad, no requieren a este tipo de leyes tan extremas, pero en el caso de Nicaragua, claramente Ortega se siente incapaz de poder continuar con su proyecto totalitario si no está acompañado del aparato represivo. En términos sencillos, ¿qué es lo que hace Ortega? Darle continuidad a su proyecto político de cambio de régimen, cambio de Estado. Empezó obviamente en el 2007, posteriormente en el 2014 con el cambio de las reglas del juego de la Constitución, y ahora con estas leyes que básicamente convierten, de ser finalmente ratificadas y aprobadas, al Estado de Nicaragua ya oficialmente en un Estado totalitario. Y para esto hago una breve analogía. Hace todavía un par de años, organizaciones como The Economist clasificaban a Nicaragua dentro de un grupo de países que se conocen como regímenes híbridos, es decir, de que tienen todavía ciertos rezagos de democracia o de apariencia de democracia combinados o sobreviviendo al mismo tiempo con instrumentos propios de los regímenes totalitarios. Ya con estas leyes, Ortega bota la máscara y va hacia la cubanización de Nicaragua. Repito, la obligación moral es desobedecer esa ley. Es una ley injusta y por tanto no es ley. Ok, pero el aparato jurídico del orteguismo, ¿verdad?, que funciona como una aplanadora y que se orquesta en todos los poderes del Estado, y por eso es dictadura, porque no hay separación de los poderes del Estado, sencillamente sí le han aplicado al pueblo de Nicaragua la rudeza de la decisión política por aniquilar al movimiento generado en abril del 2018 sin este tipo de leyes. Ahora con este tipo de leyes ellos sienten que moralmente están protegidos y que están haciendo lo correcto desde el punto de vista de la juridicidad. Por eso mi pregunta es sobre el efecto político que esto tiene. Y yo no veo, ¿verdad?, que hayan actores políticos que estén agarrando este tema de donde en realidad debe ser tomado, que es la ilegitimidad, ¿verdad?, lo espurio y lo ilegal que es, porque contraviene principios universales. Entonces, en términos legales esto no merece, pues, ¿verdad?, un análisis, pero desde el punto de vista político sí, porque el régimen se va a sentir apropiado jurídicamente, cosas que no se lo dan ninguna de las leyes, para seguir atropellando a los ciudadanos comunes. Vos mismo estás siendo asediado fuertemente cada vez que querés ir a un departamento a organizar al pueblo o sencillamente a tener un contacto con la gente. Esos impedimentos, además de ser ilegales, bueno, la ley de agentes extranjeros ya te coloca vos fuera, porque sencillamente dicen que si han recibido fondos o estuvieron participando, es discrecional el asunto. Entonces la respuesta me parece que debe ser política. Y yo no siento que los políticos estén dando una respuesta política a esta ley y se han quedado en la juridicidad del asunto. Por eso te voy a hacer la pregunta desde otro enfoque. El pueblo de Nicaragua, ¿qué debe hacer en contra de estas tres leyes adoptadas por el orteguismo con su maquinaria infernal en la Asamblea? Repito, Sergio, desobedecer. Nuestra obligación es desobedecer la ley injusta. Cuando decís que los políticos no han dado una respuesta adecuada, personalmente no me siento aludido, no por no ser político, porque aunque no me sienta político, sí estoy haciendo un trabajo político de resistencia. Pero sí hemos insistido desde que se anunciaron estas leyes mordaza de que no son ley, y por tanto la obligación moral, la obligación cívica de todo ciudadano es desobedecerlas. Y te voy a dar un ejemplo concreto. Cuando se habló del tema de ciberdelitos, ¿cuál fue mi respuesta? Hay que duplicar, triplicar el ciberactivismo para retar al régimen. Cuando han hablado, por ejemplo, de la ley de agentes extranjeros, que en términos prácticos más bien denominaría a Ortega como el principal y primer agente extranjero de Nicaragua, cuando él fue financiado primero por los soviéticos, después por los rusos y los cubanos, después por Gaddafi de Libia. El primer agente extranjero es Ortega.
cuando estamos hablando de la cadena perpetua, a la cual yo me opongo por diversas razones, pero también Ortega sería el primer candidato a la cadena perpetua. Lo hemos dicho en todo momento. Pero en términos bien sencillos, para responder a tu pregunta de forma categórica, ¿qué debemos hacer? Debemos desobedecer. Hay una tendencia que se está viendo en algunos actores políticos, que es la negociación. Hay algunos indicios de esto. Nosotros supimos que algunos miembros de la empresa privada del más alto nivel corporativo han sostenido encuentros con el dictador y han sido sesiones de trabajo de casi más de 8 horas. Y en eso lo que ha privado ahí es el entendimiento económico para que el país no se siga hundiendo, pero ahí subyace en el ambiente un acuerdo, ¿verdad?, que se inscribe en lo que la gente ha denominado el aterrizaje suave. Entonces, algunos dicen o propagan que estas leyes son instrumentos de negociación que el orteguismo va a tener para esa futura negociación que ya lo están sosteniendo, pues. ¿Cómo va a ser la reacción, digamos, de Félix Maradiaga frente a estos sucesos que se vienen dando, que no tenemos las pruebas porque no hemos estado ahí, pero sí de las fuentes que nos dicen que eso ha ocurrido? En primer lugar, Sergio, debo ser muy claro, debo ser categórico. No tengo conocimiento de ningún tipo de negociación de esa forma. Y si se estuviese dando, sería el primero en denunciarlo públicamente, en el sentido de que la ciudadanía nicaragüense no quiere, no acepta ningún tipo de arreglos debajo de la mesa, ningún tipo de arreglo a espaldas del pueblo. Después de abril nació una ciudadanía sustancialmente diferente a la ciudadanía que había antes, que hay que decirlo con franqueza, que estaba bastante silenciosa por los pactos del pasado. Yo creo que nadie va a aceptar un acuerdo debajo de la mesa, y eso hay que denunciarlo. Y ya que me has hecho la pregunta de manera directa, quiero reiterar, ratificar mi compromiso público con las madres de las víctimas, con las personas que están resistiendo de la cárcel, en las mazmorras del régimen, con los exiliados, con los desempleados, con las víctimas de la represión del régimen, con las personas que están en este momento en el desempleo, con las personas que están sufriendo distintas formas de injusticia y de represión, que no vamos a traicionar la confianza que la ciudadanía ha depositado en muchas personas que estamos en este momento en la unidad nacional. No se va a aceptar ningún tipo de arreglo debajo de la mesa y a espaldas del pueblo. Pero ¿qué instrumentos tenemos, verdad, los que no queremos ese tipo de acuerdos para contrarrestarlo, además de denunciarlo? ¿Cómo está la organización del pueblo? Vos que has estado en constante comunicación con ellos cuando te lo han permitido, pues, ¿verdad? ¿Qué te dice la gente en esos encuentros? ¿Cuál es el palpitar de eso? La participación ciudadana. El pueblo tiene más poder de lo que a veces muchos creen. Desafortunadamente en Nicaragua no hemos tenido nunca una democracia sólida, no hemos tenido nunca una república, porque en distintos momentos históricos han sido o los oligopolios de turno o los caudillos y tiranos de turno los que han ejercido el poder. Pero la ciudadanía realmente tiene el poder y se expresó masivamente en abril, ha derramado sangre por esa nueva democracia, por esa nueva república que estamos construyendo. ¿Qué nos dice la gente cuando hemos recorrido los municipios, los distritos, los barrios de distintos puntos de Nicaragua? Cosa que ahora es materialmente imposible, por lo menos mientras tengamos, como decían, las patrullas parqueadas en nuestra casa. Pero de nada sirve que nos impidan unos pocos caminar por el país, porque esto no es de individuos, no es de liderazgos individuales, no es ni siquiera de candidaturas. Hay millones de voces contra Ortega. ¿Y qué es lo que dicen esos millones de voces contra Ortega? Que quieren un futuro con memoria, que quieren un futuro con justicia, que no van a aceptar a ningún tipo de oligopolio o de caudillo o de tirano en el poder,
que no queremos impunidad, que no queremos corrupción, que queremos un Estado que realmente responda a los anhelos de las clases medias en Nicaragua, a los anhelos de los desposeídos. Hemos escuchado también las voces que vienen desde el exilio, las voces de las madres de las personas que fueron asesinadas, y al unísono nos dicen que no vamos a regresar bajo ningún punto a la vieja Nicaragua, que es la Nicaragua de la impunidad y la Nicaragua de los pactos. Esa Nicaragua se acabó, y que lo sepa no solamente la dictadura, no solamente el orteguismo, cualquier institución de poder político o económico que quiera hacer arreglos a espaldas del pueblo va a ser repudiado por la ciudadanía. Félix, pero yo me refiero específicamente a los niveles de agravio que la dictadura ha venido haciendo. Ahora, sencillamente, a vista y paciencia de todo, contraviniendo cualquier ley de la República, sencillamente impide que la gente vaya y acuda a reuniones políticas bajo techo, que no requieren ningún tipo de permiso. Hemos visto la actuación de la policía combinando a la gente, dándoles 5 minutos para que se deshagan de la reunión. Y esto así, ¿verdad?, hace ver que la dictadura tiene la sartén por el mango, y que si vamos a un proceso electoral, sencillamente vamos a tener esas condiciones ahí: mayor represión, asedio de los paramilitares, policías vestidos de civil que andan siguiendo y hostigando a la gente, están trabajando con la gente que prácticamente decretándote la muerte civil, buscando a tus amigos y diciéndoles: mira, no te reúnas con fulano porque te va a ir mal. A la gente que trabaja con vos, ¿verdad?, por decirlo, con cualquiera de los opositores, sencillamente les dicen: dejen de trabajar con esa persona porque si no, la vas a agarrar del cuello. Esas son amenazas. Bajo este panorama, ¿sería correcto plantearse todavía ir a unas elecciones cuando el dictador Ortega ni siquiera da muestras de querer hacer verdaderas reformas constitucionales, que así como está reformando el artículo 37 de la Constitución, pudo dedicarlo precisamente para la reforma de la ley de la Constitución, para lo pertinente a las reformas electorales? Ahora, ¿verdad?, si se cierra el espacio, sencillamente no tiene la voluntad política de hacer reformas profundas en el sistema electoral nicaragüense. ¿Cómo actuar en medio de estas circunstancias? Déjame desagregar tu larga pregunta, Sergio, en 2 partes. En la primera parte quiero estar en total pero respetuoso desacuerdo con vos. La gente no está cruzando los brazos, la gente está resistiendo, y esa es la respuesta correcta. Es decir, no se puede hacer en este momento las expresiones masivas de repudio al régimen que se vieron en el 2018, 2019, las marchas masivas. Estamos en una etapa en la cual no tiene sentido exponer la vida humana, pero el pueblo nicaragüense ya se manifestó. No es necesario que volvamos a ver 600.000, 700.000 personas en la calle para saber que Ortega ya es algo del pasado, que perdió el respaldo popular que en algún momento pudo tener, que incluso una parte importante de sus propias filas lo ha abandonado. Y déjame darte ejemplos concretos. Hay una ley que convierte este mismo programa, por ejemplo, en un ciberdelito, porque hay una categoría que le da la libre interpretación al régimen de categorizar como noticia falsa al periodismo ejercido desde las redes sociales. Y ustedes, los periodistas, están resistiendo desde las redes sociales. Cuando nos han dicho que no hay reuniones, las hemos hecho casi en catacumba. Cuando nos han dicho que no podemos ejercer nuestra solidaridad, hemos hecho las recaudaciones para mostrar nuestra solidaridad a las personas de la costa caribe, y lo seguimos haciendo. En resumen, ¿qué es lo que quiero decir, Sergio? Que no nos equivoquemos. El hecho de que no estamos viendo masivamente gente en las calles no quiere decir que la gente no esté resistiendo. Lo está haciendo de forma más estratégica, de forma más cuidadosa, porque no podemos seguir exponiendo la vida humana ante un régimen que es asesino, que tiene sed de sangre, que ha encarcelado a jóvenes, a mujeres, a personas autoconvocadas. Y por esa razón los mecanismos de resistencia son mucho más cuidadosos, y nosotros nos estamos organizando incansablemente en cada rincón de este país, haciendo uso de la tecnología, cuidando de no publicar en redes sociales lo que estamos haciendo, bajo metodologías casi clandestinas. Y eso a veces pareciera dar la impresión que no hay resistencia, pero hay una resistencia ciudadana incansable. La segunda parte de tu pregunta tiene que ver con el tema de las elecciones. Aquí no estamos
para nada enfocados en que las elecciones es el único camino. Y voy a decir lo que en tu programa he mencionado, Sergio, en otras ocasiones. Frente a las dictaduras, todo se vale. Solo estamos descartando el escenario armado. Y por esa razón, descartando, como repito, el escenario de las armas, todo se vale frente a la dictadura. Y obviamente la presión electoral, la presión por reformas, la estamos haciendo nacional e internacionalmente y se le ha puesto un plazo definitivo a Ortega. Pero Ortega sabe que llegó al final de su estrategia. Ya no le van a reconocer, como fue en el 2016, como fue en el 2011, elecciones que sean fraudulentas. Hay que organizarnos, pero no únicamente para ir a elecciones. La verdadera organización y su fin definitivo es salir de una vez por todas de esta dictadura. El proceso de unidad que estaba llevando a cabo la alianza con la coalición se ha visto truncado por la decisión de la alianza de abandonar esta. Entiendo que algunos miembros que conforman el directorio político de la coalición, ¿verdad?, están abiertos a darle cabida a grupos de oposición que están en el extranjero. ¿Cómo está eso para realmente fraguar una verdadera y monolítica unidad en contra del régimen de Daniel Ortega? No puede haber una coalición que esté completa sin las voces del exilio. Y lo voy a repetir, no puede haber una coalición que esté completa sin las voces del exilio. En el caso de la Unidad Nacional, en nuestras propias estructuras, hemos establecido de forma obligatoria la presencia de al menos un delegado del exilio, como mínimo, en cada una de las estructuras municipales de la Unidad Nacional. Y esa misma voz la hemos llevado a la coalición. Quiero decirte que ha sido recibida de manera muy favorable y la coalición ya está trabajando, conversando con diversos grupos de nicaragüenses en el exterior para que sean parte integral de la coalición. Pero además del tema del exilio, necesitamos en la coalición más autoconvocados, necesitamos en la coalición más mujeres, más jóvenes, más personas que estén cercanas al dolor del pueblo, que estén conectadas con esta visión de la nueva Nicaragua, y por esa razón también hemos hecho un llamado a que la coalición haga reformas internas que permitan un mensaje clarísimo de desprendimiento de la vieja política. Ok, sigamos con el tema de la coalición. ¿Cómo se interpreta entonces esta actuación del Departamento de Estado de los Estados Unidos en contra de directivos del PLC? ¿Cómo va a quedar el PLC dentro de la coalición? Nosotros como Unidad Nacional hemos establecido de manera privada desde hace muchos meses nuestras preocupaciones por varios puntos que tienen que ver con la coalición en general y a veces con el PLC. Los hemos tratado de resolver internamente, pero se resumen a un punto básico que también lo hemos mencionado públicamente, y es que el PLC debe mostrar claramente su ruptura con el doctor Arnoldo Alemán. El futuro de los partidos políticos debe estar en la democracia. Nosotros reconocemos que toda democracia moderna, toda república moderna requiere de partidos políticos modernos, que no son propiedad de caudillos ni están dominados por una familia en el poder. Y lo hemos mencionado de manera muy transparente y al no darse resultado lo hemos dicho de manera pública. Ahora hay una resolución, la declaración basada en la sección 7031 del Departamento de Estado, que coloca al doctor Alemán y a su círculo familiar íntimo en una lista negra internacional, pero nosotros lo hemos dicho desde antes del Departamento de Estado. Y quiero ser muy claro, esto no es nada contra el PLC. Para nadie es secreto que yo soy liberal y como liberal creo de que la inmensa mayoría de los liberales, incluso dentro del PLC, no están vinculados con la corrupción, son nicaragüenses opositores, los queremos dentro de la coalición, pero le pedimos al PLC que dé muestras claras de modernización democrática, muestras claras de ruptura con el pasado, porque nosotros queremos al Partido Liberal dentro de la coalición, pero a un partido liberal que esté renovado, un partido liberal que esté comprometido con estos valores de transparencia, con estos valores de la nueva Nicaragua, de la nueva República Azul y Blanco. Agotamos el proceso interno, Sergio, lo agotamos de manera privada y ahora, al no darse una respuesta clara, hemos presentado una propuesta formal a lo interno de la coalición que estamos esperando que el Partido Liberal responda.
Pero repito, esto no es un ataque al Partido Liberal y mucho menos a los liberales. Es un llamado a la democratización, no solo del PLC, instituciones de Nicaragua, que tenemos una obligación con los desempleados, con las personas que fueron asesinadas, con las personas que están en la cárcel, con los excarcelados que también piden justicia, con las personas del exilio, las personas que salieron a las calles masivamente a pedir una nueva Nicaragua. Nosotros tenemos un compromiso con toda esa ciudadanía, Sergio, que no quiere la vieja política al frente de este movimiento, que debe ser un movimiento de la ciudadanía, para la ciudadanía y que rompa con el pasado. Una de las cosas que han quedado bastante claras en esto, digamos, en las circunstancias en que hemos sido afectados por el huracán ETA, sobre todo nuestros compatriotas de la zona Caribe norte de Nicaragua. Hay amenazas de un nuevo huracán, vamos a estarlo monitoreando, pero en conclusión, esta gente, ¿verdad?, que ya padecen de pobreza extrema en muchas de esas comunidades, no ha tenido una respuesta contundente de parte del gobierno. El gobierno se mostró completamente ausente de esta crisis y además ha impedido que se muestre la solidaridad, ha criminalizado la solidaridad frente a nuestros hermanos del Caribe. ¿Tiene la oposición nicaragüense mecanismos alternativos para llevarle ayuda a nuestros hermanos nicaragüenses en la costa Caribe? Lo hemos estado haciendo, Sergio, lo hemos estado haciendo a través de nuestras redes de solidaridad, pero ¿qué se puede esperar de un régimen que echó a gente presa por llevarle agua a las madres que estaban en huelga de hambre en la iglesia de Masaya? Tenemos un régimen que le ha prohibido a la ciudadanía la solidaridad entre hermanos. Pero yo quiero abordar este tema de una forma mucho más integral y más completa. Y si me permitís, quiero mencionar los siguientes puntos. En primer lugar, el abandono histórico del Estado nicaragüense a las comunidades de la costa Caribe, el abandono que han sufrido los hermanos miskitos, mayacnas, las otras minorías étnicas, los afrodescendientes, el irrespeto que ha habido a sus derechos comunales, a sus derechos de tierra, el despale indiscriminado, las empresas aliadas con los intereses extractivistas de la dictadura de Ortega que han desplazado a miles de indígenas en la zona del Caribe norte y sur, han dejado que esas zonas estén todavía en mucho más vulnerabilidad. Estamos viviendo una situación de cambio climático, una situación de deforestación también. Entonces hay que colocar también ese tema como un punto del cual poco se habla. Cuando nosotros estamos hablando que se requiere una nueva república que también tenga compromisos de justicia social, estamos hablando de cosas bien concretas, es decir, de respeto a los derechos de los pueblos originarios, de respeto a la tierra, de respeto al bosque. Recordemos que este gran movimiento esperanzador lo iniciaron los chavalos y las chavalas de Indio Maíz, de Misión Bozaguas, es decir, mucho antes que hubiese masivamente gente en las calles. El movimiento juvenil ambientalista de Nicaragua, en sus distintas expresiones, reclamaba una necesidad de un balance con la tierra. Y eso yo creo que tenemos que mencionarlo, Sergio, y recordarlo. Ahora, concretamente con la situación el huracán ETA, lo que nosotros hemos visto es un uso político partidario del dolor del pueblo. Se está usando el SINAPRED para fines políticos. Se desmontaron los comités comunitarios, los COMUNPRED, que antes trabajaban de manos de los liderazgos comunitarios, para sustituirlos por los chavalos de la juventud sandinista que están llevando ayuda y lucrándose políticamente del dolor del pueblo. ¿Qué mecanismos alternativos tenemos? Nos pregunta Sergio. Recordemos que frente a un desastre de esta gran magnitud, la principal obligación de atender el desastre le corresponde al Estado de Nicaragua, un Estado que hasta el día de hoy es de espaldas al pueblo. Bueno, el otro tópico que quiero aprovechar, porque a veces es muy difícil lograr concertar tiempo con tu persona, son los efectos de la elección en los Estados Unidos, que todavía no está clara porque no se ha pronunciado el colegio electoral, que es el que da el ganador. Los medios de comunicación obviamente reflejamos el gane de Biden porque sencillamente sobrepasó el número de colegios electorales y eso fue público, pero hay impugnaciones y hay un proceso de revisión que se está haciendo. Sin embargo, lo que más me llama la atención de esto es el proceso de polarización que ha tenido los Estados Unidos en este proceso electoral.
similar al que tenemos nosotros en Nicaragua. Y más me llama la atención son los ejes propagandísticos que se están reflejando en esa sociedad, que no son ajenos a los que en algún momento se están manejando. Por ejemplo, hay muchos que tratando de despistar dicen que Félix Maradiaga es de izquierda y que coquetea con el MRS. Ponernos en perspectiva tu planteamiento y darnos a conocer un poco de tu trayectoria política. Mira, yo creo que las personas que siguen hablando de izquierdas y derechas son personas que entienden la política del siglo XIX con los esquemas del siglo XIX. Mis posiciones han sido claras, es decir, yo soy un liberal, pero soy un liberal comprometido con las personas más vulnerables. Y la lucha por la justicia social no es una bandera exclusiva de la izquierda. También soy un pequeño empresario comprometido con la libre empresa, con el libre mercado, pero un libre mercado que respeta el medio ambiente. Esto me lleva a otro punto. También soy un ambientalista. No es un secreto para nadie que he dedicado la mayor parte de mi vida al tema ambientalista. Soy ingeniero en energías renovables, de la forma en que yo me gano el gallo pinto. Entonces es muy lamentable que hay personas que entienden la política con los esquemas tradicionales de izquierda y derecha. Yo soy un liberal comprometido precisamente con la libertad, con la prosperidad incluyente, con la justicia social y con la no impunidad. Es decir, la lucha por los derechos humanos tampoco es un patrimonio de la izquierda. No me considero para nada una persona de izquierdas, pero tampoco lo considero una ofensa, porque cuando pregunto por qué alguien me ve de esa manera, es decir, alguien que viene de ser antisandinista toda su vida, soy una persona que le tocó sufrir el exilio de la dictadura del Frente Sandinista de los años 80, me he opuesto al Frente Sandinista toda mi vida, pero en todo caso, Sergio, esos insultos, esas tergiversaciones de información a mí me tienen sin cuidado, porque esto no es una lucha de individuos. Es decir, si hay grupos que en medio de la polarización que hay en este momento no entienden que tenemos que trabajar con todos los sectores internacionales, porque la crítica en gran parte ha venido en el sentido de que la unidad nacional está trabajando de manera bipartidaria. En Estados Unidos nos hemos reunido con demócratas y con republicanos. En el sistema europeo hemos conversado con todos los partidos políticos y esto se resume en una estrategia muy concreta. Esto no se trata de pedirle a los republicanos que vayan contra Ortega, ni pedirle a los europeos de derecha que vayan contra Ortega. Esta es una lucha de derechos humanos contra dictadura, de democracia contra dictadura. Y mi obligación como nicaragüense, como opositor, como liberal y como demócrata, es reunirme con las distintas expresiones internacionales que quieren la libertad de los presos políticos, que nos están ayudando a poner más sanciones contra el dictador, y eso implica tener relaciones amistosas con distintas expresiones. Nosotros ya estamos conversando con personas cercanas al equipo del ex vicepresidente Biden, como también hemos tenido una excelente relación con el equipo del actual presidente Trump. Y muchas personas no entienden eso. Pero concluyo diciendo, Sergio, yo soy nicaragüense, es el único pasaporte que he tenido en mi vida, nací en este país, aquí me voy a morir y yo no voy a agarrar vela en un entierro que no es mío. Mi lucha es por Nicaragua, mi lucha es por las personas que hoy no tienen nada que comer, por las madres que no tienen ni siquiera para poder mandar a sus hijos al colegio el día de hoy, por los trabajadores que tienen deseos de un salario digno, por los maestros que fueron expulsados de sus colegios, por las personas que están en la cárcel el día de hoy por expresar sus ideas, por los periodistas que no pueden cubrir la noticia. Entonces, Sergio, yo no voy a agarrar vela en un entierro ajeno. La política internacional para mí es secundaria. Yo soy nicaragüense y tengo que velar como nicaragüense autoconvocado por los derechos de este pueblo que está sangrando. Precisamente estás mencionando a los presos políticos y hoy anunciaron a través de mecanismos vía familiares que empiezan hoy una huelga de hambre, por lo menos los que están en celdas de máxima seguridad. Son más de 100 compatriotas los que vienen sufriendo desde hace meses un cautiverio del cual toda la ciudadanía sabe que no es correcto, que no es legal. ¿Qué se puede hacer frente a esto? ¿Qué acciones organizadas puede hacer el pueblo para presionar a la dictadura de tal manera que los presos políticos sean liberados en el menor tiempo posible?
es la máxima prioridad de la unidad nacional. Lamentablemente no te puedo dar una respuesta que sea satisfactoria y que te diga que vamos a lograr la libertad de los presos políticos mañana, porque la llave de la celda la tiene el régimen. Si estuviese en manos de nosotros y existiese una fórmula, un mecanismo, algo que nos lograra llegar a la libertad de los presos políticos, que nuestra mayor ansia ya lo hubiésemos hecho. Pero nos queda resistir, no olvidarlo, presionar nacional e internacionalmente y no descansar hasta que todos los presos políticos, sin excepción, sean liberados. Yo creo que uno de los mecanismos de presión más importantes, precisamente, Sergio, es la plena unidad de la oposición. Cuando la oposición se divide, también se debilita. Y esa debilidad de la oposición la sienten quienes más están sufriendo, los hermanos y las hermanas que están secuestrados en el régimen. Entonces, yo quisiera aprovechar tu pregunta más bien para insistir en la importancia de la generosidad que tenemos que tener los que estamos afuera. No voy a decir los que estamos libres, porque en Nicaragua nadie es libre. Nicaragua se ha convertido en una inmensa cárcel cuya llave de esa inmensa celda la tiene el Carmen, la tiene la familia dictatorial Ortega Murillo. Y mientras no logremos nosotros la liberación de los presos políticos, tampoco podemos pensar en ningún tipo ni de elecciones ni en ningún tipo de negociación. Esa ha sido nuestra posición, Sergio. Bueno, me gustaría que con relación a las 3 leyes reiteraras tu mensaje. ¿Por qué te lo estoy pidiendo? He escuchado que algunas organizaciones no gubernamentales, ¿verdad?, actuando apegado a derecho, dicen, bueno, tenemos que ir a inscribirnos. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto, verdad, tenemos que avalar nosotros, verdad, como corderitos, una ley que es totalmente espuria e ilegal e inconstitucional? Me gustaría entonces por eso pedirte que reiteres tu llamado a no obedecer este tipo de leyes. La ley injusta no es ley y nuestra obligación moral es desobedecer. Cualquier acción ciudadana que esté orientada a darle cualquier apariencia de legitimidad a una ley espuria va en dirección contraria a la libertad. La actitud correcta es precisamente desconocerlas completamente. Esas leyes no existen, moralmente y jurídicamente tampoco, porque la misma Constitución, en sus pequeños rezagos que tiene de los momentos de democracia, en donde teníamos todavía algunos principios fundamentales, establece la Declaración de Derechos Humanos, que es un aspecto constitucional, y por tanto esta ley incluso se opone constitucionalmente a los principios fundamentales de la nación y el Estado nicaragüense. La ley injusta no es ley y nuestra obligación es desobedecer. Muchas gracias, Félix, por tu tiempo. Sé que tenés otros compromisos. Muchas gracias por haberte enlazado con nuestra audiencia. Muchas gracias a ustedes, amigos, por haber estado en sintonía con nuestra plataforma. Nos vemos mañana. Pasen ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea el caso en que siempre nos miran.